Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy en el último webinar de esta serie del Astrofest de 2020 y tenemos con nosotros hoy a Juan Carlos Pérez Arencibia, que es el administrador del Observatorio del Roque de los Muchachos, y en su charla de hoy nos va a hablar de algo que probablemente no sea muy conocido, pero que es importante saber, que el impacto económico que tiene, social también, que tienen los observatorios de tanto de Izaña o el IAC, y del Roque de los Muchachos en Canarias. Entonces les vamos a dejar con Juan Carlos que nos haga una muy interesante introducción, y luego también para el que lo quiera consultar en detalle, pues nos dará al final, Juan Carlos, unos enlaces para el que lo quiera leer con tranquilidad. Pues muy buenas tardes, Juan Carlos, adelante. Luego al Buenas final tardes. volveremos a conectar para las preguntas, si hay alguna de los que están viendo la presentación de hoy. Buenas tardes. Gracias, Ana. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias también a ADER, que ha facilitado pues, toda la logística para hacer este webinar, y a Astrofest, ¿no? Como entendí que era ya el último acto de Astrofest, y bueno, pues creo que ha sido un éxito, por lo que comentó el otro día Ana Castañeda en un acto que hubo en el Museo Beanorita, ¿no? Y bueno, pues se ve que en la isla, digamos, este tipo de actos y de actividades ya es recurrente y prácticamente anual. No sé si se puede, si están viendo ya la presentación. Sí, se ve bien. Se ve bien, perfecto. Pues deja que me sitúe para bien ver esto. Bien, efectivamente, como decía Ana, la presentación la voy a hacer, quizás no es la presentación esperable en un entorno que han estado ustedes en otras charlas sobre, en fin, astronomía o astrofísica, también astroturismo, que ha habido alguna charla. Y yo quiero, como administrador también, pues dar un enfoque algo distinto y presentar una perspectiva, digamos, de la actividad de los observatorios o de la astrofísica en general en Canarias, y ese impacto que tiene desde el punto de vista pues, científico, por supuesto, que habrán escuchado algunas charlas, no solo en este seminario, sino en otras eventos que se hayan podido organizar, como la parte económica y social. Bueno, efectivamente la astronomía en Canarias viene por su cielo, es el componente, el recurso que utiliza la astronomía, ¿no? O sea que todo lo que vamos a hablar y todo lo que habéis hablado en relación a la astrofísica e incluso con respecto al astroturismo está basado en el cielo de Canarias, ¿no? Como sabéis, en la década de los 70 hubo un movimiento muy importante por las principales instituciones astronómicas o astrofísicas en Europa, también lo hizo Estados Unidos, por encontrar lugares fuera del continente, que es donde se encontraban los principales telescopios, las principales instalaciones científicas relacionadas con este campo, ¿no? Entonces, bueno, en ese camino de exploración, Canarias está en la ruta. Primero Tenerife, hay que decirlo. La isla de Tenerife es la que primera se explora y se estudia desde el punto de vista de recurso para colocar observatorios, y después aparece La Palma a principios de los 70 con las primeras observaciones y los primeros estudios para caracterizar el cielo aquí en el que hoy es el Observatorio del Roque de los Muchachos. Por lo tanto, es el cielo el motor de todo esto que vamos a hablar ahora. Este cielo que, en fin, que tiene esa calidad excepcional para la ciencia y para digamos, las instalaciones para poder instalar estos telescopios, ¿no? Como presentación me gustaría situarnos lo que significa el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es el organismo público de investigación que es el que gestiona ambos observatorios. Es un organismo que está participado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
también por el Gobierno de Canarias y por dos socios que no son financiadores, pero sí participan en su consejo rector, como son la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente el Instituto de Astrofísica de Canarias, vamos a decir, tiene 3 sedes o está situado en 3 lugares, como son la sede principal, que está en La Laguna, enfrente del Museo de la Ciencia, como saben. Aquí en La Palma, donde estoy ahora, en el centro de Breña Baja. Y también hay un centro nuevo que se abrió en Tenerife, que es relacionado con tecnología, el IACTEC, que es un espacio promovido por el Cabildo Insular de Tenerife y donde el IAC ha colocado, digamos, pues toda una actividad importante relacionada con la tecnología que después comentaremos, ¿no? Y después están los dos observatorios de Canarias, el Observatorio del Roque de los Muchachos y el Observatorio del Teide. Ahí veis más o menos sus emplazamientos y los emplazamientos de estas sedes, que son algunas bien conocidas por ustedes. Dentro de esta historia de los observatorios, especialmente, podemos poner estos hitos que tenemos aquí en esta transparencia, donde en el año 1979 es donde se firman aquí en Santa Cruz de la Palma, en el Cabildo Insular, los acuerdos internacionales entre España, el país anfitrión o que hospedaba los observatorios, y los primeros países que se interesaron por colocar instrumentos. En esos acuerdos se recogen aspectos muy interesantes, en fin, vamos a llamar las reglas de juego por las cuales estas instalaciones operan aquí, desarrollan su actividad investigadora en los observatorios, y donde España tiene contrapartidas importantes, como es el 20% del uso de los telescopios que se instalen en ambos observatorios. Incluso se activara un programa de formación en estos países o en estas instituciones que colocaban estos telescopios. Bueno, y es que dieron como resultado pues que varias generaciones de jóvenes astrofísicos españoles y tecnólogos, ingenieros, se formaran en estos lugares y después podían hacer observaciones en esos telescopios, ¿no? En 1982 se constituye lo que es el actual IAC, que es el consorcio público de investigación que antes mencioné más o menos en qué consiste. En el año 1985 es cuando se inauguran oficialmente los observatorios, aunque hay que decir que antes de esa fecha ya funcionaban algunos telescopios, tanto en el Teide como en el Roque de los Muchachos. Y bueno, como hito también interesante, sobre todo para los observatorios, especialmente para el del Roque de los Muchachos, es la Ley del Cielo, que es esa, digamos, ley pionera en aquel momento, hoy ya muy conocida y yo diría que hasta copiada en muchos otros lugares, con el propósito de, bueno, proteger el cielo como patrimonio, en este caso, tal como se hizo la ley para la observación científica, ¿no? Aquí veis unas imágenes, bueno, pues donde están los datos geográficos de ambos observatorios, las altitudes medias, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, el Roque de los Muchachos pues va desde los 2.200 metros en la parte de abajo hasta los 2.000, casi 400, que es donde están los telescopios que están en la parte alta del observatorio. Esto que comenté antes, esta actividad que venía impulsada por instituciones internacionales de buscar estos lugares, España, digamos, se mueve ante eso, reacciona ante ese interés, y por lo tanto es cuando empieza realmente la actividad de caracterización de los dos observatorios, especialmente primero el del Teide, por el profesor Francisco Sánchez, que fue el primer director y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Estamos hablando ahí de los principios de los 60, ¿no? Por lo tanto, desde esa época ya se está caracterizando las propiedades ópticas, las propiedades en general del cielo de Canarias, ¿no? En este caso, como decía, de Tenerife, y posteriormente el de La Palma, ¿no? Eso hizo que ya en la final de la década de los 70 ya se eligieran estos lugares, y por lo tanto ya tienen y cuentan en la actualidad con un amplio reconocimiento internacional por la calidad de los mismos, ¿no? El IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, es una plantilla en la actualidad de alrededor de 400 personas,
de las cuales pues casi el 50% son investigadores, ¿no? O sea que es un centro cuyo fin principal es la investigación, ¿no? Es verdad que también tiene una parte de academia, ¿no? Porque tiene un departamento, hay gente vinculada al Instituto de Astrofísica de Canarias que son profesores en la Universidad de La Laguna, donde se dan el grado y el máster en astrofísica, ¿no? Por lo tanto, tiene esa relación muy directa con la Universidad de La Laguna, ¿no? Pero también tiene un aspecto que tampoco es bien conocido, se conoce, pero pienso que no lo suficiente, es que es la parte tecnológica, ¿no? O sea, estos institutos, en este caso el Instituto de Astrofísica Canarias y los equivalentes, desarrollan tecnología, desarrollan instrumentación para ser colocada en los telescopios que aquí se instalan, ¿no? Y pueden ser telescopios propios españoles o pueden ser telescopios de otros países, ¿no? Hay una colaboración importante y un desarrollo tecnológico relacionado con el instituto, ¿no? Y hemos puesto ahí pues la cifra de ese 40% de más o menos, del personal del instituto que está dedicado a funciones relacionadas con la tecnología. Esa tecnología pues efectivamente se implementa en telescopios, pero no solo telescopios en tierra, no solo telescopios de estos observatorios, también se instalan en otros telescopios situados en Chile, por ejemplo, o incluso en satélites, ¿no? O sea que hay instrumentación colgada, como veis ahí, pues esos Herschel, Planck, SOHO, son satélites con instrumentación científica donde el instituto ha participado en alguna parte del instrumento o en algún instrumento completo. Por lo tanto, hay una variedad muy amplia de programas de investigación y también tecnológicos, ¿no? Y por lo tanto, el instituto con el tiempo ha adquirido una gran experiencia en estos campos, ¿no? Esa dimensión hace pues que efectivamente internacional, ese reconocimiento, como decía antes, hace que pues muchos países hayan establecido acuerdos con el IAC o los propios países con España, como decía inicialmente en los acuerdos internacionales, para instalar telescopios o instrumentos en los observatorios. Ahí veis pues una lista de países y digamos, de personas, y cuando hablamos de esas 600 personas hablamos no solo de Instituto de Astrofísica, sino de esas instituciones usuarias que se instalan en los observatorios, principalmente en el de La Palma, donde tiene un número mayor de instituciones usuarias, y bien conocemos aquí pues como el Isaac Newton Group o la Fundación Galileo o la Fundación Nórdica establecen digamos grupos y pequeñas organizaciones o no tan pequeñas para poder soportar o apoyar la operación de los telescopios que aquí se instalan. Bien, ahí tenemos esa imagen donde hemos puesto arriba a la derecha el TMT, que es uno de los proyectos que están ahí tocando la puerta y ojalá pues pueda culminarse con su venida aquí a La Palma, ¿no? Ahí veis una imagen aérea del observatorio del Roque, todavía, bueno, no es muy reciente, pero bueno, veis en la parte de abajo la residencia y los edificios técnicos. Ahí después ya nos encontramos con los telescopios Cherenkov. Y si vamos hacia arriba, pues en la parte de la derecha vemos el Gran Tecan y el Galileo, en la parte alta ya vemos el Nórdico, y toda la parte de arriba a la izquierda, que fue la primera donde se desarrolló inicialmente el observatorio con varias instalaciones situadas allí, ¿no? Aquí vemos la lista de los telescopios de ambos observatorios, bueno, pues relacionados por el diámetro de los espejos, del espejo principal, del espejo primario, y desde el año de funcionamiento de algunos de ellos, ¿no? Así que ahí vemos pues la lista completa de todas esas instalaciones que, como decía antes, pues pertenecen a diversos países. Algunos de ellos colaboran en una sola instalación, es lo normal, que hayan consorcios incluso, para operar los diferentes telescopios con que se cuentan en ambos observatorios. Bueno, efectivamente, el principal objetivo de los observatorios y de cualquier telescopio es
su ciencia, ¿no? La productividad científica, ¿no? El número de publicaciones que realiza, ¿no? Al final un telescopio está diseñado para observar diferentes fuentes del cosmos y con esas observaciones, pues los científicos desarrollan pues su actividad, ¿no? Y bueno, pues publican, hacen colaboraciones entre ellos, etcétera, ¿no? Esa es la manera, digamos, de medir lo que es el impacto científico por el número de publicaciones anuales. Como veis ahí, bueno, pues estamos en un alto número de publicaciones anuales y como veis también en muy diferentes campos de la astrofísica, ¿no? Pues tenemos desde la física solar, donde contamos en ambos observatorios con, digamos, los mejores telescopios solares europeos con diferencia, ¿no? Están aquí en Canarias. Y de hecho Canarias es tanto Tenerife como La Palma es el lugar elegido también para futuros proyectos relacionados con los telescopios solares, ¿no? Pero también tenemos otros campos como, en fin, como podéis imaginar, pues son muy variados. Tenemos pues todos los campos relacionados con el medio interestelar, con estrellas, o los campos relacionados más bien con galaxias, ¿no? Con la formación y evolución de galaxias. Y por supuesto, un campo que está muy en boga desde hace unas décadas para acá es la búsqueda y la caracterización de planetas extrasolares. E incluso, pues hay también grupos especializados en el sistema planetario nuestro, ¿no? Con objetos cercanos que siempre son muy llamativos, que normalmente algunos de ellos se pueden ver como se sabe, pues cometas, asteroides, etcétera, y que tienen precisamente un gran impacto popular, ¿no? Este tipo de objetos que pueden ser vistos casi a simple vista algunos de ellos, ¿no? Y por supuesto hay áreas mucho más profundas, como es el área de la cosmología, que ya trata de estudiar pues todo el origen del universo, su expansión y el mundo de las astropartículas, donde ahí los telescopios Cherenkov son muy importantes, ¿no? Porque como veis hay una gama muy amplia de áreas donde se estudia y con esa productividad científica, ¿no? Aquí tenéis pues un resumen de una más en detalle de las publicaciones realizadas por el propio IAC. No solo, evidentemente, no solo es el IAC el que publica, sino publican todos estos institutos científicos o universidades que cuentan con telescopios aquí en La Palma, ¿no? En la página web del Observatorio del Roque, cuando entráis en cualquiera de los telescopios que hay allá, siempre habrá un apartado donde se muestran las publicaciones científicas de cada uno de ellos, que bueno, algunos son producidos por, digamos, científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias y otros no, son evidentemente por los científicos a los que pertenecen esas comunidades de telescopios, ¿no? Aquí veis, bueno, pues en varias columnas se muestran las publicaciones en revistas internacionales con árbitro, los invite reviews, que son, digamos, actividades que invitan a algún científico relevante para dar una visión general de un campo de la ciencia, de la astrofísica en este caso, pues las comunicaciones a congresos y finalmente las tesis doctorales. El Instituto de Astrofísica es un lugar donde se realizan, como veis, bueno, pues un número importante de tesis doctorales al año, ¿no? Bueno, hay hitos en los observatorios, voy a nombrar los últimos, evidentemente, o sea, no han habido anteriores, en fin, a lo largo de la historia del observatorio, ¿no? Nosotros, como en la visión que estoy dando, un poco nacional, vamos a llamar, aparece el Gran Telescopio Canarias, que es bueno, pues fue un hito importante, un planteamiento ambicioso del Instituto de Astrofísica de Canarias en la década de los 90, ¿no? El instituto trata de arrancar un gran proyecto de telescopios. Tenía un telescopio pequeño en el Observatorio del Teide funcionando desde antes, el IAC 80, pero se lanza una vez que con esa década o décadas de experiencias y de expertise, de aprender de otras instituciones que se fueron instalando en los observatorios, también de esas tecnologías, pues se lanzó a la aventura de construir el Gran Telescopio Canarias, que como sabéis es un telescopio de un diámetro de 10,4 metros y todavía es en la actualidad, y lo será algún tiempo más, el telescopio óptico infrarrojo mayor del mundo, ¿no?
Ese fue uno de los, digamos, proyectos más importantes que, digamos, fue promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias y que, bueno, ya lleva funcionando más de 10 años como actividad científica y con publicaciones, en fin, con una productividad también bastante alta y con un desarrollo instrumental también muy interesante que a lo mejor comentamos algo después. Otro hito interesante es el del y moderno, por eso hablo de los de ahora, eso no quiere decir que los anteriores o los que ya están instalados no lo sean, es el desarrollo del conjunto de telescopios Cherenkov en el hemisferio norte. Este se conoce como el acrónimo de CTA, el Cherenkov Telescope Array. En el norte está La Palma elegido como ubicación y donde ya está construido, como ves en esa imagen, el prototipo del telescopio, de los telescopios grandes, de los Large, por eso es el acrónimo LST de Large Size Telescope. Ese es el primero, ya está construido, está en fase de pruebas, bastante avanzadas, por cierto, y bueno, pues es vendrán otros telescopios porque el desarrollo de esta red en el norte pues está recién comenzando y probablemente pues en el próximo trienio ya haya construido 3 iguales que este y uno mediano. Los que se van a colocar en La Palma tienen digamos, dos tamaños, el tamaño grande que es este, el large, y después también irán varios medianos. Y en Chile, que es el emplazamiento elegido en el hemisferio sur, tendrá las 3 modalidades, el grande, el mediano y el pequeño, y eso va en función del objetivo científico que se busca. Entonces, en el sur va a estar más dedicado al centro galáctico y en el norte más a fuentes extragalácticas, aunque también el sur también se va a dedicar a esto, ¿no? Otros proyectos que están en camino, proyectos importantes, tenemos arriba a la izquierda el nuevo 4 metros robótico que está impulsando la Universidad de Liverpool, que ya cuenta con un telescopio robótico en el Observatorio del Roque de 2 metros. Ese es el NRT, están en los diseños conceptuales y bueno, ya está decidido que su ubicación sea aquí en La Palma y se ha elegido el mismo lugar donde hoy está el Círculo Meridiano, que ya es un telescopio que no está operativo y se va a desmontar toda ese área y en ese mismo emplazamiento se va a colocar este nuevo telescopio. Después hay otros proyectos muy interesantes como son el Telescopio Solar Europeo, ahí vemos un diagrama. Es digamos, una acción de todos los grupos solares de los distintos institutos europeos, los principales institutos europeos dedicados a la física solar, y ahí está liderándolo el Instituto de Astrofísica de Canarias, hace un papel muy importante. En este momento pues se está de alguna manera estudiando ambos emplazamientos, el observatorio del Teide y el observatorio del Roque, y bueno, pues están tomándose datos desde hace ya un tiempo para hacer esos comparativos que den lugar a la elección definitiva de este proyecto, ¿no? Se va avanzando también en el diseño conceptual. Es un proyecto bastante complejo desde ese punto de vista porque es un telescopio de 4 metros de diámetro, pero dedicado a la observación solar, o sea que vamos a reflejar el sol en un espejo de 4 metros. Ya se pueden imaginar la tecnología que lleva asociada pues tanto los espejos como el estudio de los digamos del camino que hará esas reflexiones solares debido al calor que se genera precisamente por esto, ¿no? Y debajo veis el telescopio del 30 metros. Este es un proyecto que estaba destinado a construirse en Hawái, ya lleva mucho retraso, tiene que haberse iniciado pues sobre el 2014, quizás 2015, pero con algunos problemas por los colectivos nativos que están en contra de su construcción, bueno, pues ha sufrido un retraso y ellos han estudiado alternativas posibles por si no puede ser construido en Hawái, que ese es su principal objetivo, por supuesto. Han elegido varias alternativas y entre varias, digamos, han seleccionado La Palma como lugar B, ¿de acuerdo? O sea que han descartado otros sitios del hemisferio norte y La Palma
es la que ha sido elegida. Ellos han trabajado, han estado trabajando con nosotros para adaptar el proyecto en caso de que se pudiera desarrollar en La Palma, pues los últimos 3 años. Entonces ha habido un trabajo bastante estrecho con ellos para adaptar ese proyecto aquí a la isla, ¿no? En fin, y con lo que eso conlleva en una serie de aspectos logísticos, etcétera, ¿no? Estamos con la idea de que el año que viene ellos han solicitado financiación a la agencia científica americana, la National Science Foundation, y bueno, están a la espera de ver cómo si pueden recibir finalmente esa cantidad, y con lo cual ya eso animaría a tratar de tomar la decisión que esperamos que sea a verano del año que viene. Bueno, estas cuestiones tecnológicas, como hemos visto, pues necesitan de una serie de capacidades que algunas de ellas se satisfacen en estos institutos, como dije, ¿no? Ahí veis pues una imagen de la sala en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde se montan una serie de instrumentos, de rotadores para telescopios. En este caso ahí se muestra pues donde se montaba todo el tema de estructuras mecánicas para incluso instrumentos para el Gran Telescopio Canarias, para el GTC. Bueno, esto es un poco comentar lo mismo, es decir, todos esos proyectos que hemos visto antes, digamos, pues hacen que estos institutos desarrollen instrumentación. Aquí en esta diapositiva hay algunos y en esta, por ejemplo, he puesto, voy a citar algunos, hay algunos más, pero algunos que se están teniendo en este momento lugar, y aquí veis en la parte alta, en esa imagen, en esa mesa con unos cuadros, etcétera, es donde se está desarrollando la óptica adaptativa y el sistema de estrella artificial basado en láser que se está desarrollando para el GTC, ¿no? Ese es un desarrollo que está teniendo en este momento lugar en el Instituto de Astrofísica de Canarias y que, bueno, cuando esté completo se traerá el telescopio, se instalará en el telescopio y el telescopio ya podrá utilizar una facilidad extraordinaria como es utilizar la óptica adaptativa para sus observaciones. Ahí también tenéis debajo en 2 imágenes un instrumento que ya está colocado en el William Herschel, es el WIF, que es un espectrógrafo multiobjeto, donde ha participado varios, estos instrumentos complicados, normalmente es un consorcio de países el que los construye, entonces cada instituto pues desarrolla alguna parte de esos instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis algunas partes de lo mismo, de la lente correctora, por eso la veis ahí, y algunos otros mecanismos que se colocan en el foco primario, ya están colocados en el foco primario del William Herschel. Es un instrumento liderado por la Universidad de Oxford. También veis abajo a la izquierda, pequeñito, una participación en una misión Plato, que es un instrumento científico que va a volar en el 2023, creo, y donde también ha participado con una parte de algunos de los instrumentos el Instituto de Astrofísica, ¿no? O el proyecto Harmony, destinado al LT, que es el gran telescopio europeo que se va a construir en Chile, ya empezó su construcción, y bueno, donde también participa el Instituto de Astrofísica, ¿no? Y por supuesto también instrumentación para el telescopio solar europeo, ¿no? O sea, esto conlleva pues un empleo de bastante cualificación, pues todo esto implica efectivamente sistemas complejos, optoelectrónicos o mecánicos, y por lo tanto pues el perfil relacionado con la tecnología son ingenieros especialistas o jóvenes que se van a formar en estos campos, digamos, que desarrollan estas tecnologías que hemos comentado. Por lo tanto, digamos que el instituto, en ese sentido, pues bueno, y también los observatorios, en los telescopios, hay un desarrollo de carrera profesional relacionada con la tecnología muy importante, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad para jóvenes y algunos profesionales ya con más experiencia y poder participar en algunos de estos proyectos. Ahí veis el IACTEC, que es lo que comenté antes, que es este nuevo centro tecnológico que está en la laguna,
en un espacio, en un parque tecnológico, en un espacio tecnológico que creó el Cabildo Insular para albergar, digamos, departamentos o áreas relacionadas con el Instituto de Astrofísica de Canarias y también con la Universidad de La Laguna, e incluso para algunas empresas privadas relacionadas con estos sectores, ¿no? Interesante del IACTEC, bueno, va a participar en cuestiones de microsatélites, o sea, esto es muy interesante. Se ha iniciado hace unos pocos años un desarrollo tecnológico relacionado con instrumentación científica a poner en microsatélites, y creo que está previsto que para el próximo enero ya se lance la primera cámara. Bueno, no la lanza el instituto, la lanzan empresas especializadas, pero donde el instituto pone una cámara en el cielo, digamos, en la atmósfera, ¿no? Para observación de la Tierra en este caso, ¿no? Pero hay otros proyectos en camino y es digamos, un área, yo creo que de bastante crecimiento. También hay otras áreas como son las tecnologías relacionadas con la imagen de aplicaciones en medicina, como digamos estos institutos en general tienen una gran expertise en óptica. Bueno, pues aprovechan esos conocimientos para desarrollar alguna tecnología que utilice la imagen en otros campos de la investigación, ¿no? También va a participar en unos aspectos de desarrollo del CTA, del Telescopio Solar Europeo y del Telescopio Liverpool. Aquí veis algunos servicios bueno, basados en esto que comentaba, ¿no? Pues carga científica o instrumentos para nanosatélites, son instrumentos muy pequeñitos, ¿no? No son grandes, ¿no? Estas aplicaciones, como decía, en biomedicina, por supuesto, la ayuda en el desarrollo de grandes telescopios, digamos, ingenieros que han participado y empresas que han participado en el telescopio, en el GTC, en el Gran Telescopio Canarias, pues son revisores de los proyectos nuevos que se están haciendo en Chile o en Hawái, ¿no? O sea, son, digamos, ya son expertos en telescopios segmentados y por lo tanto sus revisiones son llamados para revisiones para esos proyectos, ¿no? Y empresas que participaron concretamente en el Gran Telescopio Canarias han sido adjudicatarias de proyectos en Chile y en otros telescopios alrededor del mundo, ¿no? También hay un campo interesante en las comunicaciones ópticas inalámbricas. Hay un telescopio en el observatorio del Teide, que es la Optical Ground Station, que pertenece a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, y que, entre otras cosas, ensaya esas comunicaciones tierra-satélite vía láser. Son campos nuevos en el campo de las comunicaciones. Ellos dicen que en el futuro las comunicaciones con los satélites no se hará por vía onda, por onda de radio en este caso, sino más bien utilizando tecnologías láseres, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis el desarrollo de telescopios robóticos, va a ser otro campo importante. Ese telescopio que les nombré antes, que es uno de los proyectos del telescopio Liverpool, ahí vamos a tener una participación muy activa en el desarrollo de este robótico, siendo como va a ser un telescopio de 4 metros pequeño, pero que va a tener espejos segmentados, y por lo tanto, pues todo el reto que supone, en fin, que en un telescopio que no esté asistido en su observación por esos robóticos, pues toda esa tecnología relacionada con el cofaseo y en fin, una serie de retos tecnológicos que tienen los espejos segmentados se haga de forma robótica, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Quiero ahora, en esta segunda parte, hablar un poco de ese impacto socioeconómico, ¿no? Hemos hablado del impacto científico y tecnológico que tienen los observatorios y que tienen, en fin, y como base los institutos, el Instituto de Astrofísica y en alguna parte también los propios telescopios. ¿Qué impacto tiene esa actividad que se desarrolla en estas sedes que hemos nombrado y en los dos observatorios? Hay 23 informes, están en la web del instituto, en la web del IAC. El primero es el impacto socioeconómico, económico y social de la astrofísica en Canarias, que es el que yo me referiré más ahora en lo que queda de charla. También hay un informe basado en el EST. Y por último, al mismo el redactor del informe, del primer informe del impacto socioeconómico, que es un profesor de la Universidad de La Laguna, Juan José Hernández, del Departamento de Economía y Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna,
se le encargó el año pasado el impacto socioeconómico que supondría la llegada del TMT a La Palma, ¿no? Yo insisto que esos informes están publicados en la web. Para que vean una idea, este es un diagrama donde coloca al Instituto de Astrofísica de Canarias y en las instituciones usuarias de los observatorios de Canarias, que lo veis ahí en la línea central, en un cuadrado blanco ambos, y las actividades que éstas desarrollan o que solicitan de alguna manera, ¿no? Entonces veis que hay, bueno, el instituto está conectado por una parte con la enseñanza superior, hace actividades relacionadas con, esos son los servicios que produce, vamos a decir, desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora entramos en la jerga económica, ¿no? Los economistas ven estos centros como productores de servicios y como agentes también, ¿no? Entonces veis ahí, bueno, pues que tanto el instituto como las instituciones usuarias demandan de investigación y desarrollo para operar y para mantener sus telescopios productivos científicamente. Y también, como veis, hay unas patas también o unas desviaciones relacionadas con la divulgación científica y con la organización, por ejemplo, de congresos y cursos, etcétera, ¿no? Ahí donde nombramos también un poco el tema de astroturismo, ¿no? Y toda esta actividad, estamos hablando en Canarias solo, ahora solo nos circunscribimos a las demandas de estos servicios en Canarias, no compras que se hacen fuera de Canarias, que las hay, evidentemente, por la tecnología que se maneja o por los detectores, etcétera, pero hay una serie de servicios y de contratos y de compras que se hacen en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, hay varios sectores empresariales involucrados en esta situación y eso es lo que trata un poco el estudio este que se hace, ¿no? Se detalla en concreto qué genera todo esto, ¿no? Y ahí, como veis, ellos ponen y con estas cifras económicas de operación de telescopios, de presupuestos de estos institutos que operan en los observatorios y el propio Instituto de Astrofísica y las demandas y compras y bienes de servicios y contratos que se hacen en Canarias, o bueno, pues el resultado metido en un modelo económico keynesiano, según dicen en su propio informe, pues sacan estas algunas cifras que quiero comentar. Por ejemplo, que se genera el equivalente a un número de empleos totales de 1.554, eso lo refleja el informe basado en estos modelos, ¿no? Contratados, digamos, directamente por el propio instituto, estamos alrededor de 400, donde se incluye también la Universidad de La Laguna y algunos funcionarios que son, o profesores del CSIC que están adscritos al instituto. El empleo en otras instituciones usuarias, fundamentalmente aquí el empleo es La Palma, la Tenerife, el Observatorio del TEDI está más dedicado a telescopios robóticos, tiene pocas instituciones y pequeñas que, digamos, tengan personal permanente, lo tiene, pero es muy pequeño, o sea que este número, básicamente el alto porcentaje es debido a las instituciones usuarias que operan en La Palma, ¿no? Y este empleo indirecto inducido que decíamos que es alrededor de 1.000, ¿no? O sea que en total son estos 1.550. Y tiene un efecto multiplicador muy interesante, o sea, por cada euro genera 3,56 euros. O sea, estos son datos que se reflejan en este informe que realmente a mí cuando se presentó, por cierto, este informe aquí en La Palma, en el Museo Beanaurita hace un par de años, en el 18, lo presentamos en el Beanaurita, pues son realmente datos muy, muy curiosos y muy interesantes si nos ven o nos vemos como una digamos, una empresa, vamos a llamar, con actividad en astrofísica, ¿no? Aquí vemos algunos datos también, aquí donde en la tabla se distingue Tenerife y La Palma, en cuanto a la compra en bienes y servicios. Tengo que decir que este estudio se hizo sobre datos económicos del año 2016, o sea, los observatorios han crecido algo en actividad y por lo tanto estos datos, bueno, habría que actualizarlos a 2019 o a 2020 y bueno, yo estoy seguro que producirían cifras incluso algo mayores, ¿no? Aquí veis en Tenerife y en La Palma especialmente, si nos fijamos en la columna de instituciones usuarias, pues la compra que hacen las instituciones que están alrededor de los 3 millones de euros y que en el total de La Palma hace que, pues bueno, en materia de compra de bienes y servicios, estamos hablando de casi 5 millones de euros frente a 7 casi de la isla de Tenerife, ¿no? Lo que produce en compras
Tenerife por islas, ¿no? Está sectorizado por islas aquí, ¿no? Aquí vemos unos datos respecto a los empleos que comentábamos antes. Estos son del 2016. Insisto, estamos un poco más altos que estos números que se presentaban aquí en esta tabla, que se presentaron en este tema. Y veis que la renta salarial, yo creo que es importante resaltarlo, que es la última columna, en cuanto a, en el total, si sumamos ambas islas, estamos alrededor de 23 millones de euros, ¿no? Veis más o menos que las 2/3 partes están en Tenerife y La Palma es un tercio de esta actividad relacionada con la astrofísica en Canarias, ¿no? Esos son datos. Ahora pasaríamos un poco al TMT. Para finalizar, digamos, lo de la tabla anterior, sí me gustaría comentar que La Palma, o sea, esta actividad económica supone el 3,3% del Producto Interior Bruto de La Palma. O sea que somos, bueno, pequeños, evidentemente, con relación a lo que puede ser la agricultura o lo que puede ser el turismo, otros sectores que hay en La Palma, pero ya somos un sector donde aparecemos, ¿no? Es decir, que son como 3,3. Y en términos de empleo, pues somos alrededor del 2,5% del empleo insular en la actualidad, ¿no? Más o menos, ¿no? Son datos que a lo mejor habría que actualizarlos. Estos están sacados de ese informe que dije, pero que actualizado pues incrementaría algo más el tema, ¿no? Bien, respecto al TMT, en ese otro informe que se encarga, bueno, también sería un proyecto igual que fue Gran Tecán, pues un proyecto a 10 años vista y donde, digamos, en obra civil y en obra sería alrededor de los 400 millones de euros, ¿no? Cuando ahí podríamos decir que Gran Tecán estuvo alrededor de que fue un proyecto global de unos 130 millones de euros, algo más de 120. En obra civil, pues estaríamos hablando más o menos de unos 60, 70 millones de euros, lo que es, aquí pueden comparar lo que supondría solo en obra el telescopio TMT, ¿no? Aquí veis, pues, qué sectores de actividad, digamos, en esta fase estaría asociada, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí sería un histograma. El informe lo preparó como si el TMT comenzara su construcción en el 2020, bueno, bueno, no es cierto, ¿no? Pero sí, bueno, veis aquí algunas, de alguna manera, cómo sería la curva de ese gasto durante la construcción o de esas inversiones que se harían en la isla, en fin, a lo largo de la vida de la construcción del año, ¿no? De ahí veréis más o menos en cómo estaría esto dividido, esta inversión que, bueno, que como media veis que sale como unos 40 millones al año, aunque no es homogéneo en la distribución de todos los años, ¿no? Los empleos, pues por supuesto, vemos en cómo repercutiría en empleos directos, digamos, en esa fase, ¿no? Bueno, pues esos son datos que no quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, está todo en ese informe y donde de alguna manera se refleja la actividad económica que resultaría de la construcción de este telescopio, ¿no? Aquí veis estas cifras, ¿no? de esos empleos indirectos o inducidos, ¿no? y por sectores donde estaría, digamos, colocado estas actividades, ¿no? Después ya otra cosa sería lo que es digamos, lo que sería la operación del telescopio, ¿no? Aquí veis, bueno, en ese diagrama, aquí es que tengo la pantalla pequeña, no lo veo bien, que tengo que verlo aquí en la otra, ¿no? Aquí veis en este, no sé si se ve el ratón donde estoy señalando, donde ahí vemos cómo sería el impacto sobre ese sector que hemos analizado un poquito mejor antes, sobre el sector, la actividad del sector en la actualidad y qué supondría la llegada del TMT, ¿no? Como veis, si el TMT cuando entre en operación
si viniera a construirse aquí, pues supondría el 58% de la actividad de la astrofísica respecto al 42% del ORM actual, ¿no? Y pues supondría ese volumen, digamos, de operación en lo que es la isla de La Palma, pues alrededor de unos 38 millones de euros, ¿no? Ahí es que verías el impacto económico, ¿no? Y arriba veis un poco, pues bueno, las sinergias que eso también conllevaría. En fin, donde arriba a la derecha, en este diagrama de aquí, veis, pues bueno, pues cómo queda engarzado pues, el TMT respecto a otras instituciones usuarias, el IAC, etcétera, y con otros sectores que serían muy interesantes de servicio y de logística, por supuesto, bueno, el astroturismo y con ese centro de visitantes que ahora comentaremos algo más sobre él. ¿De acuerdo? Esto simplemente es una idea, una pincelada muy breve de lo que supondría la la llegada del TMT y sobre qué, digamos, oportunidades de empleo, ¿no? Esto en general, ¿no? El sector de la astrofísica en Canarias, pues bueno, las oportunidades de empleo que hay, pues están en estos perfiles que vemos en la primera columna, donde realmente es la demanda que hay, que lo tienen pues tanto las instituciones usuarias que operan en el observatorio como el propio IAC, como los nuevos telescopios, ¿no? O sea, ahí como veis, pues bueno, pues generan en estos campos que bueno, son los más afines a nuestra actividad, ¿no? Impacto social, bueno, podemos empezar con las visitas. Estamos en un año desafortunado para este tema, inclusive para el sector del astroturismo en La Palma, que se está especializando con un buen impulso por parte del Cabildo Insular en fomentar el astroturismo. Y aquí vemos, bueno, pues los dos observatorios de Canarias, pues reciben del orden de 25.000 visitas anuales. Nosotros en el último año, en el Gran Tecán, entraron 12.000 visitantes. O sea que estábamos llegando a unos números muy interesantes, ¿no? Y bueno, esperamos que, en fin, que todo cuestión de la pandemia, pues poco a poco se vaya volviendo a la normalidad, en fin, o tendremos que buscar algunas alternativas seguras para que se puedan visitar las instalaciones, porque de luego es nuestro interés que así sea, ¿no? Por supuesto, hay un impacto muy importante social de ambos observatorios, tanto en la educación como en la comunicación. Yo creo que en este mismo Astrofest habéis tenido alguna charla de compañera de Naira que les comentó pues toda esta actividad que ella lleva con institutos y con colegios para la utilización de telescopios robóticos y hacer programas de observación con estos telescopios, que ahí veis, ahí tenemos una actividad bastante importante en el Instituto de Astrofísica y también aquí en La Palma, con las instituciones usuarias, con la inestimable colaboración de ellos, se lleva un programa con todos los cuartos de la ESO de la isla. Este año lo tenemos reducido, a ver si después del periodo invernal podemos hacer alguna cosa, aunque sea telemática, donde pues tratamos de acercar nuestro observatorio a los chicos jóvenes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un programa que lo llevamos desde hace 10 años, o lo estábamos llevando desde hace 10 años y que bueno, con bastante éxito y bueno, pues con la idea de que todos los años pasen por el observatorio alrededor de 700 alumnos, que es más o menos la media de los alumnos que imparten cuarto de la ESO en la isla de La Palma en este caso, ¿no? También, como sabíais, pues llevábamos congresos que se hacen o habitualmente en la isla, más de 2 o 3 congresos se organizaban en la isla, congresos científicos, normalmente siempre había alguna actividad pública como conferencia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos, en ese afán de comunicar a la sociedad nuestra actividad, pues bueno, tenemos bastante interés en ello, ¿no? Me voy a centrar ahora en lo que es un poco la isla de La Palma y aquí pueden ver en esta transparencia qué infraestructuras insulares relacionadas con la astrofísica están en camino o algunas de ellas casi culminando, ¿no? Aquí podéis ver el propio observatorio, el propio observatorio del Roque de los Muchachos, pero al lado está el centro de visitantes del Roque de los Muchachos, que es promovido por el Cabildo Insular y que
tal como nos comunicó recientemente el presidente, la intención es que se abra. Están en la fase, o sea, ya todo el equipamiento ya ha sido adjudicado a la empresa Traxa, o sea, el proyecto de equipamiento, y a su vez la empresa Traxa ha finalizado ya todos los concursos y las contrataciones de ese equipamiento, y según nos comunicó el presidente del Cabildo, pues a principio del año que viene va a comenzar la instalación de ese equipamiento, ¿no? Y con la idea de a ver si tienen suerte con el tiempo y con otras cuestiones, y en abril, mayo podamos ver la apertura de este centro, ¿no? Yo creo que va a ser un centro de mucho interés para en fin, para la isla, porque va a ser muy atractivo irlo a ver y darle un contenido y unas explicaciones más en detalle de la actividad que se desarrolla, ¿no? Después hay también otro centro que es el Museo de la Historia de la Astronomía en Garafía. Ya se adquirió un local para ello, y bueno, ahí tratando de explicar allí cómo ha sido cómo fue el desarrollo del observatorio, especialmente el del Roque de los Muchachos, en general de la astrofísica en Canarias, pero haciendo hincapié en el desarrollo y, en fin, la historia y los hitos por los que es una historia muy interesante la del observatorio, el cómo, en fin, cómo van apareciendo las instituciones, las personas, fundamentalmente, ¿no? Pioneros, vienen y bueno, empiezan a hacer esos estudios, y cómo se va con el tiempo pues decantando la decisión hacia La Palma, ¿no? Después, bueno, hay un posible centro astronómico vinculado a TMT, si TMT viene, que se estaría ubicado en el municipio de Punta Gorda. Otro proyecto que es de alto interés para la isla y en relación con el astroturismo es el Parque Astronómico de Mendo, que también el concurso se había adjudicado, pero sí también nos informaron de que había habido problemas, digamos, en fin, con la empresa adjudicataria, de que entró en concurso de acreedores, etcétera, de tal manera que hay que rehacer eso, pero ya el proyecto ya también está en camino, ¿no? Ese sería en la zona, como sabéis, en el municipio del Paso, en un antiguo vertedero que se restauró, y se va a colocar este centro junto con otros centros de interés relacionados con la naturaleza, como el parapente, etcétera, ¿no? Aquí tenéis el CATELP, que es el Centro de Tecnología, y esto es muy importante. O sea, esto que hablábamos antes de la tecnología y de este centro tecnológico que o que ya está teniendo gran desarrollo en Tenerife, es porque ese espacio ya está creado y ya está funcionando. Este centro de La Palma, el proyecto está de alguna manera también asociado y promovido por el Cabildo Insular, va con la idea de albergar todas las diferentes instituciones usuarias que operan en el observatorio. Hoy estamos desperdigados, yo estoy en Breña Baja, Gran Tecán está en Breña Baja, pero hay otros institutos, otras instituciones usuarias que están en otros lugares, o bien en Santa Cruz de la Palma o también aquí en Breña Baja, y se trataría de agruparnos todos en un único lugar, y eso establece muchos vínculos, sinergias, etcétera. Pero también es un espacio para poner, digamos, empresas y desarrollar tecnología. O sea, algunos de esos proyectos que vimos antes, si este centro hubiera estado hecho o en vías, se hubieran ubicado aquí. Eso no quiere decir que este centro no vaya a tener oportunidad en el futuro. O sea, el camino está iniciado, el Centro Tecnológico de Tenerife es un hecho, pero eso no quiere decir que en el futuro, cuando este centro de tecnología en La Palma esté completo, se puedan reubicar o iniciar otros desarrollos relacionados con la tecnología de los telescopios en este lugar. Ese es un proyecto en el cual tenemos puesto muchas esperanzas, y que sería un gran beneficio para la isla, porque además también daría lugar a lo mejor a otros sectores que estuvieran más vinculados a la isla y que desarrollaran tecnología. Y quién sabe si ahí podrían desarrollarse cuestiones relacionadas con la agricultura, por ejemplo, ¿no? Pero es necesario que efectivamente ese centro se desarrolle y tenga las capacidades para atraer ese tipo de empresas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tengo una infografía del centro de visitantes, pero no creo que merezca la pena comentar mucho. Ya creo que será una realidad, y que, bueno, es un centro destinado de alguna manera a albergar y explicar en detalle no solo la actividad astrofísica, que es la que desarrollamos nosotros, sino también actividad relacionada con la naturaleza del lugar, con digamos, la geología,
los endemismos que hay en la zona y que hay bastante actividad relacionada con parques nacionales en la repoblación de estos endemismos, inclusive dentro del propio observatorio. Y también habrá alguna sala dedicada al municipio de Garafía, donde ellos pues de alguna manera pues relatarán su especificidad en la zona, ¿no? El centro evidentemente está en el municipio de Garafía y se le dará un realce a este municipio en el lugar, ¿no? Este es el lugar que yo les comenté antes, la casa que es ya adquirida en Santo Domingo. Lo que veis ahí es enfrente del edificio, es de la Casa de la Cultura. Enfrente es un edificio que hace curva y ahí ya está adquirido para colocar y a poner este museo histórico relacionado. Estamos guardando algunos equipamientos del Roque que son históricos ya para que se puedan mostrar en este museo. Y a la derecha veis el desarrollo del Parque Astronómico de Mendo, que es un parque astronómico. Hay algunos en la península de mucha relevancia, como es el Monsec, con el cual el Cabildo de La Palma tiene relación y tiene convenios, y con lo cual yo creo que se puede aprovechar algunas ideas, también con Galáctica, que es otro parque astronómico que se está desarrollando en Jabalambre, en la provincia de Teruel, y creo que La Palma, en este caso, siendo un icono como es, un referente a nivel nacional, bueno, pues podía tener su propio parque y es un gran atractivo para este turismo astronómico que la isla quiere apostar por él, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el Museo de la Ciencia, que ojalá en ese CATELP, en ese centro tecnológico, se pueda hacer alguna pequeña área relacionado con esto, ¿no? También es una idea que puede entrar dentro de ese edificio, no un museo tan grande como el de Tenerife, pero sí poder hacer alguna actividad relacionada con divulgación para los chicos allá, ¿no? Bueno, pues como última diapositiva, pues simplemente como resumen, evidentemente la astrofísica en Canarias tiene un pilar, ese pilar es el cielo, y es un cielo que estamos utilizando para disfrutar, evidentemente, y para aprender y para emprender, como se está viendo en esta charla y en otras que habéis tenido en relación con el astroturismo. Y con esto creo que me he excedido un poco en el tiempo y lo siento. Pero bueno, el estar uno aislado, pues no interactúa con la gente y por lo tanto no sé los que se están yendo y los que, en fin, y ya me he alargado. Muchas gracias por su atención y a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Voy a dejar de compartir. Ana. ¿Me No escuchas estoy oyendo. ahora? Ahora. Sí, vale, pues muy bien. Pues tenemos algunas preguntas aquí. Algunas ya las has contestado, como has hablado un poquito sobre las visitas, un poquito sobre lo que va a pasar en el centro de visitantes, pero vamos a ir atrás a todas las que me han ido llegando. Y si quieres hablar un poco más sobre ello. La primera que tenemos es sobre el TMT, algo que ha estado pues, en las noticias durante los últimos años y que parece que no se terminan de decidir y qué es lo que va a pasar, si vienen o no vienen, en qué condiciones, si vienen los mismos países que en principio estaban en el proyecto o no. Entonces, ¿cuándo se tiene una estimación o cuándo se sabe si se va a decidir definitivamente si viene o no? Sí, efectivamente es un tema muy complejo porque es un proyecto de mucha envergadura, ¿vale? Y donde hay efectivamente liderados por Estados Unidos básicamente, pero donde participan otros países como Japón, Canadá, China e India, ¿de acuerdo? O sea, la preocupación que ellos tienen por no poder hacerlo en Hawái, por esas condiciones que están teniendo sociales allí, pues por eso buscaron La Palma como alternativa, por eso se ha despertado ese interés aquí en la isla. Nosotros tenemos claro que seguimos siendo el plan B, o sea que ellos van a intentar construir en Hawái. De todas maneras, precisamente por estos retrasos que han tenido dificultades económicas, o sea, han tenido que mantener más tiempo del previsto el proyecto en marcha y por eso es que han acudido a esa financiación federal y están esperando por esta financiación para tomar esa decisión definitivamente. Yo creo que no tardarán más de verano del año que viene en decidir en el sentido, porque decidir Hawái puede ser que decidan Hawái, que es como lo tienen hoy, pero que se vean con la imposibilidad de hacerlo. Entonces, la decisión es dejar Hawái para venir a La Palma, ¿no? Yo creo que esto, en fin,
creíamos que iba a ser a final del año pasado, esas eran las estimaciones que ellos tenían, pero bueno, siguen con retrasos y bueno, no depende de nosotros, ya por nosotros estaría aquí ya, por supuesto. Vale, pues la siguiente pregunta es sobre el futuro del centro de visitantes, que también mencionaste en tu charla. Pues lo que me están preguntando es cuál es el tipo de colaboración que tiene el Instituto de Astrofísica de Canarias con el centro de visitantes, el uso que se le va a dar y si es que va a tener uso o previsto uso nocturno, por lo menos por las empresas de astroturismo, ya que tiene plataformas para su uso. Y más que nada eso, ¿cuál es tu conocimiento o cuál es la implicación que tiene el Instituto de Astrofísica de Canarias? Hasta donde yo sé, implicación hay a la hora de tematizar y de montar las exposiciones, pero luego ya más adelante ya la verdad es que si alguien me pregunta tampoco sabría yo responder. Vale. Vamos a ver, este es un proyecto de mucho recorrido histórico, o sea, venimos de muy atrás, tratando de ello. El propio instituto quiso promoverlo y el suelo se le cedió hace como, te hablo de 15 años, y no encontramos inversor para hacerlo, porque nosotros no teníamos capacidad económica para hacerlo. Por eso que se quedó desierto ese concurso. Finalmente lo retomó el Cabildo. El Cabildo, siendo presidente Anselmo Pestana, fue el que impulsó y se tomó en serio el asunto del centro visitante. Por lo tanto, recibió también el suelo del Ayuntamiento de Garafía, porque ese suelo pertenece a Garafía, y se ha constituido un tripartito, un convenio entre estas tres instituciones: Cabildo Insular, Ayuntamiento de Garafía e Instituto de Astrofísica. Cada uno tiene su papel ahí, ¿no? El instituto lo que ha hecho ha sido, digamos, ponerle al Cabildo un proyecto que es el que habíamos nosotros analizado para nuestro centro cuando nosotros queríamos promoverlo. Lo pusimos en contacto con ese proyecto que el Cabildo actualizó, por supuesto, porque nuestro proyecto estaba más anticuado, pero una empresa de gran prestigio a nivel nacional, y esa es la empresa que también de alguna manera le desarrolló el proyecto de equipamiento al Cabildo. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Sí gestionamos un museo de la ciencia en Tenerife, pero bueno, es un museo también en combinación con el Cabildo, pero no teníamos la capacidad ni para desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido una empresa especializada el que lo ha hecho. Evidentemente, pues como siempre pasa, este tipo de proyectos son muy ambiciosos, pero al final tú cuentas con una inversión determinada por tus disponibilidades económicas, etcétera. Yo creo que el proyecto completo, el que se había ideado, no va a ser posible, pero va a ser un buen proyecto, ¿no? Y el Cabildo entonces adjudica ese proyecto a una empresa que se llama Traxa, que es otra empresa pública. Esa es la encargada de equipar el centro de visitantes y de arrancarlo. O sea, en el contrato de la adjudicación del equipamiento también estaba la parte de inicio. Es lo que ha hecho el Cabildo con otros centros de visitantes que ya ha arrancado. Tienes el Tendal, en la parte, digamos, y tienes el Caño del Fuego. Creo que se llama, ¿no? Son dos centros recientes, de reciente apertura por parte del Cabildo, son del Cabildo, y bueno, pues ha utilizado esta fórmula, ha adjudicado el equipamiento a una empresa y también esa empresa es la que está iniciando la operación de ese centro. Eso va a ser igual en el centro de visitantes. Nosotros estamos también un poco para tratar de, bueno, pues que el centro, como se abra, con el equipamiento que se abra, tratar de irlo mejorando, de actualizarlo, de colaborar en algunas cuestiones con el propio centro, y esa es la parte donde nosotros vamos a tener nuestro papel, ¿no? Es el Cabildo el que tendrá que decidir su modo de operación definitiva, si continúa con una externalización de una empresa externa o, en fin, o lo absorbe el Cabildo, como es el modelo de Lanzarote. Sabemos que los cabildos, cada uno tiene un modelo distinto. Bueno, pues el Cabildo de La Palma es el que tendrá, nosotros estaremos en ese grupo de trabajo donde daremos nuestras opiniones al respecto, y estará también el Ayuntamiento de Garafía, ¿no? Respecto al uso nocturno, inicialmente no va a ser así. Inicialmente empezará, como empezará el centro, con el uso diurno a ejecutarse, a correrlo. Esto va a modificar también, digamos, en fin, el flujo de gente que hoy va al Roque. Hoy sabemos que hoy vosotros que sí estáis trabajando en el sector de visitas y que habéis trabajado con nosotros,
en la parte de visitas del público sabemos que tenemos un punto de contacto, que tenemos una cosa como muy sencilla, y después se inicia la visita por el interior de las instalaciones, ¿no? Es como se hacen las visitas o se hacían las visitas a los telescopios. Bueno, pues ahora lo lógico es que todo eso se centralice en el centro de visitantes. Es lo lógico, donde habrá un lugar ya apropiado, donde se expondrá un contenido adecuado, donde ya el visitante ya va a satisfacer mucha parte de la curiosidad que tiene, la va a satisfacer en ese centro de visitantes, y después ya de ahí se articularán las visitas a los telescopios. Pero desde luego vamos a cambiar, o sea, el modelo que hasta ahora teníamos, pues que cada grupo, desde que llegaba al observatorio hasta que salía, más o menos era hora y media, era porque necesitamos tiempo para explicar cosas que hoy se explicarán o en el futuro se explicarán en el propio centro, ¿no? Por lo tanto, yo sí veo una actividad importante en cuanto a divulgación en el propio centro. Yo veo, en fin, que haya guías Starlight que participen en esas actividades, y todo eso tendrá que efectivamente articularse, ¿no? Entonces eso todavía está, digamos, en borradores, todavía muy verdes, ¿no? O sea, eso se tiene que madurar de aquí a su apertura. Hombre, inicialmente siempre habrá un periodo de pruebas, como el del propio centro, de los flujos, etcétera, de las capacidades que puedan albergar, y poco a poco se irá desarrollando, yo creo que con la mejor manera posible para todos, que el centro cumpla la función para la que ha sido construida o la que está siendo construida, ¿no? Vale, muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Ya hablamos un poco sobre el TMT, pero yo creo que la pregunta va ahora por cuál es el futuro del observatorio o de los observatorios, venga el TMT o no, pues porque son proyectos de muy larga duración y de preparación de muchos años, pues cuál es la visión del observatorio a medio largo plazo. Sí, ahí yo nombré en la charla, nombré a algunos de ellos, los que tienen ahora más actividad, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, está el CTA, que es el Cherenkov Telescope Array, que está simplemente construido el prototipo, y ahora irá pues a desarrollar más telescopios, porque La Palma, el Roque de los Muchachos, es el emplazamiento norte de esta red, ¿no? Por lo tanto, va a ser un consorcio importante, es un consorcio de 32 países los que van a participar en CTA, porque va a ser el único, así como la ESO es la gran organización europea de astronomía en el sur, CTA va a ser el gran consorcio internacional de la astrofísica de alta energía. O sea, todos los países que están interesados en la alta energía, todos están adscritos ya y todos van a invertir en esa red. Por lo tanto, La Palma va a desarrollar la red del norte y Chile se desarrollará el del sur. Ese es digamos, el proyecto más importante que ya está en desarrollo, ¿no? También está el telescopio robótico 4 metros, que va a ser un hito importante, también será el robótico mayor del mundo. Bueno, eso va a ser otro telescopio de un alto interés que también está en su diseño conceptual. Y después el telescopio solar cuya ubicación no está decidida, y bueno, pero va a ser un telescopio, se está buscando financiación porque es un proyecto de una inversión de 200 millones de euros, o sea, es un proyecto más caro o de más inversión que el Gran Telescopio Canarias. Y bueno, como hay muchos países, ahí hay un consorcio de alrededor de 15 países los que están interesados en participar. Bueno, ahora hay que buscar los mecanismos de financiación, pero se está avanzando mucho en los planes conceptuales, ¿no? Bueno, el observatorio es tan candelero, o sea, seguirán proyectos también, es verdad, o sea, ya se va a decomisionar el 60 centímetros, es el primer telescopio nocturno que empezó a operar en el observatorio. El Círculo Meridiano también se va a demoler cuando ya empecemos con los trabajos del Liverpool. Por tanto, habrán algunos telescopios, pero hay otros que, aunque tengan antigüedad, se están renovando. Por ejemplo, el JKT, pues se interesó por él un consorcio de universidades norteamericanas, se ha robotizado y ya llevan 5 años funcionando con él, y otros tantos más seguro, y seguro que se renovará ese contrato. El Isaac Newton está en demanda de nueva instrumentación, se va a especializar también en planetas extrasolares y van a desarrollar un instrumento muy importante, ¿no? El William Herschel se ha actualizado ahora con WIF, o sea, los telescopios, aunque algunos tengan ya más de 30 años de uso, siguen actualizando, porque no es el telescopio en sí lo que tiene que modernizarse, sino los instrumentos que se coloca, y hay proyectos muy atractivos que están en curso para el observatorio. O sea, que el observatorio
digamos, va a tener vida unos cuantas décadas más seguro. Bueno, y aquí tenemos dos preguntas más en cuanto a lo social, no tanto el impacto económico, sino lo social. Una es sobre el papel que juega la Fundación Starlight en el desarrollo astronómico o astroturístico de la isla, y la otra, que quizás sea más, o por lo menos a mí me parece que es mucho menos conocido, que es el trabajo de nuestros alumnos, el proyecto de nuestros alumnos para los alumnos de La Palma. Cómo se le anima o cómo hacen que la población local conozca los observatorios. Y este es un proyecto que a mí particularmente me encanta, pero que es muy, muy poco conocido. Entonces, si quieres Muy bien. explicarlo. Sí, muy gracias por las preguntas. Starlight, desde luego, es la Fundación Starlight para mí es una iniciativa súper interesante donde se aprovecha ese mundo del astroturismo. O sea, yo creo que ahí es donde tiene que caminar y La Palma significarse como lo está haciendo o más. Yo creo que La Palma tiene que caminar, lo está haciendo. El Cabildo está todos los años, pues, o casi todos los años, haciendo programas de emprendeduría, con formación de pequeños núcleos de emprendedores, con la formación de guías Starlight. La Palma, yo creo que es el territorio que tiene más guías Starlight formados, con diferencia. Y La Palma es un icono en ese mundo. ¿Por qué? Porque aquí empezó la declaración Starlight en el año 2007, porque aquí hay una protección especial del cielo, porque aquí hay un observatorio que es icono internacional. Por lo tanto, ese mundo tiene que crecer y La Palma tiene que estar presente. Yo creo que el Cabildo lo está haciendo bien, pero aún así hay margen de mejora. La Fundación puede ser un punto de apoyo importante, está reconociendo otros terrenos en el mundo, como sabéis, no solo en España, sino territorios internacionales que se están declarando Starlight, y ese concepto es un concepto muy culto, es cultural. O sea, utilizar el cielo como un reclamo para turismo de calidad, pues lo van a tener muy pocos sitios en el mundo. Y un sitio como La Palma, que cuenta con unos valores naturales, o sea, por el día tiene la naturaleza y por la noche tiene el cielo como recurso para turismo, yo creo que es muy pocos sitios en el mundo lo pueden hacer, ¿no? La parte de nuestros alumnos eso es una iniciativa que surge en el Año Internacional de la Astronomía, en el año 2009, que se hizo un especial, entonces se propuso por parte de las instituciones usuarias, mostraron un interés enorme en volcarse en un programa educativo especial para la isla de La Palma, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil llegar a 700 alumnos, porque con colegios, son grupos y tal, pero se ha desarrollado un programa para tratar de interactuar con esos centros. Lo hacemos, claro, al ser un tema muy académico, está dentro muy del mundo de la enseñanza, nuestros contactos son con el Centro de Formación de Profesorado de la isla, que es la que nos ha facilitado todas las conexiones con los diferentes centros, y llegamos a cualquier centro que tiene cuarto de la ESO en la isla, llegamos con astrónomos, la mayoría son astrónomos profesionales de esas instituciones usuarias que van a los centros e imparten charlas, y también hacemos unas visitas, hacemos unos pequeños talleres en el observatorio, sencillos y tal, con visita última al observatorio. Yo creo que esto hemos hecho alguna cosa con Garafía, con la escuela de Garafía, no con cuarto de la ESO, y la verdad es que siempre es, en fin, yo siempre el feedback que tengo de todos los astrónomos y de la gente es como muy reconfortante la interacción que hay con los chicos, ¿no? Y bueno, queremos que La Palma, pues bueno, seguir con ese programa, y si tuviéramos más financiación y más haríamos. O sea, estoy seguro que este programa es mejorable incluso en otros niveles, no solo en cuarto de la ESO. La disposición que tenemos de gente no es mucha, pero bueno, pero se hace, ¿no? Hay unas edades ahí muy bonitas, de edades eso nos lo dicen los maestros, de edades de entre 7 y 8 años, que los niños son muy creativos, que piensan mucho en el universo, y todos los que tenemos hijos han pasado por esas fases, ¿no? Sería ideal, no solo cuarto de la ESO, el cuarto de la ESO se hace también porque es un momento en que se elige de alguna manera ramas, y bueno, pues se trata de dar la visión esta, que no solo el observatorio trabajan astrónomos, sino hay mucha ingeniería, hay informáticos, hay otro tipo de perfiles, y hay chicos que a lo mejor se les estimula y se les enciende alguna luz y asocian al observatorio a otras ramas de la enseñanza que también tendrían salida en el observatorio. Pero esas edades pequeñas son muy simpáticas, porque, en fin, yo he actuado una sola vez con una clase de estas, son simpaticísimos los niños, con unas ocurrencias tremendas, y
estoy seguro que, bueno, ahí habría que ser gente que también de alguna manera esté más especializada en niños, ¿no? Y los hay gente nuestra que tiene mucha facilidad para interactuar con niños y sería un programa muy bonito interactuar con escuelas unitarias o con escuelas de esas edades y tener algún programa para hacer algún concurso o hacer alguna cuestión con ellos de despertarles en fin, esa imaginación que ya la tienen, pues van que la acrecienten a lo que dan, ¿no? Pues muy bien, estas han sido todas las preguntas que te han hecho esta noche. Entonces, muchas gracias, agradecerte la participación. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, ya también nos despedimos en el Astrofest, el tercer Astrofest que hacemos desde 2015. Y nos despedimos hasta, pues bueno, hasta dentro de 2 o 3 años si lo volvemos a hacer. Encantada de que hayas estado aquí esta noche y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias Buenas a ustedes, noches. Ana. Hasta luego.